Bueno, pues muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto, reunirnos nuevamente para escuchar un interesante trabajo de este libro de psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia, cuyas páginas hemos venido recorriendo desde hace unos meses y que, bueno, ya estamos en las últimas páginas. El día de hoy vamos a escuchar el trabajo que nos va a presentar la doctora Julia Lauzón, que se llama Sobrevivientes sobreviviendo. Les presento brevemente a la doctora Julia, quien es psicoanalista argentina con residencia en Santiago de Chile desde 1982. Ella es médica psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de origen de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Chilena, miembro honorario del Centro de Psicoterapia de Lima, Perú. Ella también es delegada de COWAP IPA, del Comité de Mujeres y Psicoanálisis, y cuenta con varias publicaciones sobre violencia de género, específicamente en el caso de mujeres quemadas. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Chilena por 2 periodos consecutivos, en los años 2016-2018 y 2018-2020. Y en IPA formó parte del Comité de Estudios sobre los mitos latinoamericanos y se premió su trabajo, El Trauco, un mito Chiloé. ¿Me corriges, por favor, Julia? Chilote, sí, Chiloé. Chiloé, ok. También cuenta con publicaciones sobre los Selknam, Sí, Onas, y las ceremonias iniciáticas de los Cloquetén con sus cuerpos pintados, sobre el poder del mito y el mito del poder, y sobre los Selknam y el matriarcado. Suena muy interesante, Julia, luego nos contará. Bueno, pues muy bienvenida, Julia. Te escuchamos con mucho interés y mucho gusto de tenerte acá. yo siempre agradezco la acogedora simpatía de Mari para recibirnos, con lo cual te afloja bastante. Uy, ahí estoy viendo a la María Teresa. Hola, María Sí, Teresa. hola, qué Hola, gusto. Julia. Forma parte del grupo. Bueno, también agradezco realmente, agradezco a mis colegas del grupo de investigación latinoamericano que se organizó al alero de Olga Varela. También a Carmen Villorio por su elogioso prólogo. Teresa Lartigue me revisó el trabajo. Y en realidad lo que les agradezco es que hayan acogido mi proyecto de participar con este trabajo cuando mi paciente era un sobreviviente de COVID-19, todavía en internación a comienzos del 2021. Para el uso del material clínico han sido tomados todos los recaudos para cumplir con la debida confidencialidad. He sintetizado y también he podado algunos párrafos, como algunas citas de autores que solo voy a señalar. De Mariana Lizade aprendí el acompañamiento para un buen morir en pacientes amenazados de muerte. Enfrentando la pandemia en plena negación, tardamos en reflexionar sobre los internados en estado crítico que pasaban a la UCI en la primera ola en marzo del 2020 en Chile. ¿Y cómo morían quienes fueron internados por COVID-19? En solitario, sin elección, por supuesto, sin contención, expuestos y sin ninguna persona significativa que provea un envoltorio sonoro de palabras y caricias, sin un intento de paliar la violencia de la muerte. Ansié. Me propuse recoger la experiencia para compartirla a través de estas páginas en un intento de cumplir con un propósito solidario y sincero. Traté de rescatar imágenes y sueños que se fueron hilvanando y armando una narrativa que permitió desencriptar, al decir del paciente,
un accidente automovilístico acontecido en su infancia, sin consecuencias físicas o psicológicas inmediatas, superado rápidamente por la familia, que configuró una situación no elaborada por mi paciente, al que llamaré Werner. Con un breve recorrido por sus antecedentes y mis reflexiones clínicas, ingresamos en la turbulencia que provocó la internación por la COVID-19 y que permitió enfrentar cambios que fueron insospechados. Un gran compromiso para mí el intentar rescatar a través del relato abreviado del material clínico y algunos sueños, el asombro genuino por el descubrimiento de un paciente que se va sensibilizando a la experiencia emocional de la sobrevivencia, ampliando su mundo de significados, al decir de Carmen Villorio. Recibí a Werner a finales del 2018 en una delegación directa por su ex analista, con un análisis casi finalizado. Se trasladaría a Chile por razones laborales, debía instalarse en Santiago y afrontar cambios como la migración, la experiencia que compartíamos con el colega que me lo envió. Por esta y otras razones consideraba muy importante que tuviera una analista mujer iniciando una psicoterapia psicoanalítica. Recientemente, a sus 39 años, había consolidado su relación de pareja. Fueron años de análisis en los que empezó a soñar, con lo que dio señales de una gran capacidad de simbolización, logró modulación de impulsos con cambios en su carácter y en el contacto con la realidad, enriqueciendo sus vínculos con las personas al reconocer vivencias y emociones. Me encontré con un hombre de aspecto agradable, pecoso, cabellos castaños, risueño, delgado, notablemente musculado, se comunicaba con fluidez en un discurso con descripciones entretenidas, y a poco andar comprendí que no sería fácil instaurar un diálogo psicoanalítico. Tenía 40 años, era un profesional del área informática. En las entrevistas realizó un recorrido por su experiencia analítica con un discurso reflexivo que incluía reconocimientos a su analista y la sorpresa que le produjo su estilo, afable, perceptivo, aterrizado, comparado con la distancia doctoral del que lo atendió antes. Reconocía que había actuado acelerado, a veces creyendo que todo lo sabía, sentía que había mejorado notablemente y que era capaz de tener buenas relaciones después de estos años de análisis. Tenía que instalarse en un país que socialmente reconoce su xenofobia latinoamericana. Sin embargo, se sentía cómodo en su trabajo. Werner se endeudaba y siempre salía airoso. Lo apreciaban por buena persona que logró estabilizarse. A veces un loco, un genio por los resultados. Conversaban sobre sucesos, por ejemplo, con sus amigos, que después él no recordaba. Creo que eran experiencias emocionales no retenidas, escindidas, que serían evacuadas, de ahí el olvido. Relataba fracasos en sus relaciones de pareja muy inestables, sin profundizar en los vínculos, no podía dar historicidad a esas relaciones. Según decía, no había cuento, se aburría junto con ella y el intento de interpretar este material lo irritaba mucho. En una ocasión planteó que se notaba la diferencia de trabajar con un hombre y ahora con una mujer. Por muy confiable que yo le parecía, no aceptaba mis intervenciones, sus desacuerdos, comparaciones y algunas críticas, me daban oportunidad de comprender que en el eje transferencia contra transferencia las cosas andaban más o menos. Cuando intenté señalarle la disparidad entre su exitosa adaptación al mundo externo, su éxito profesional y, como él decía, su fracaso en su vida sentimental, me dijo que yo le resultaba muy incisiva. Me quería decir intrusiva, invasiva, lo que es distinto. Tal vez se refería a la formulación,
al tono que usé, a poco andar, porque este fue muy largo, quedó esclarecido que lo molestaba que yo mordía un tema y no lo soltaba. Se sentía conminado a pensar sobre cosas ya vistas. Ser incisiva también se refería a cierta insistencia de mi parte, según él, a penetrar en lo que él podía sentir. Y tuve que aclarar que en realidad era a que él penetrara en sus relaciones de pareja, como le aclaré, para pensar sentimientos amorosos. Me dijo que no lo sentía. Era posible que se sintiera molesto también, ya que por ser mujer proponía otra mirada sobre lo mismo para tratar de hacerse cargo y le resultaba tal vez acusatoria. Después de un breve silencio dijo que había pensado dos cosas. Por una parte, que yo no soltaba un tema. Era como un sabueso que no suelta. Lo asocia con escenas con su abuela, con rimorso, morder en italiano. Me sorprendió cuando lo asoció con el remordimiento. Por otra parte, podía ser una feminista feminazi, como se solía llamar a las más fanáticas, ¿no? Coincidimos que tenía mucha rabia conmigo, porque se encontró con los remordimientos, fueron elaborados con alivio para Werner, algunas vivencias de culpa surgidas por ataques al vínculo, al reconocer que hizo daño con sus bromas burlonas en algunos diálogos con aquellas eventuales parejas. Por ejemplo, durante este proceso comenzó a atrasarse, trató de justificarse, pero estaba muy enojado. Me pareció un progreso que pudiera enojarse y resolverlo en la transferencia, ya que se provocaba una alteración del encuadre. Así, en nuestro trabajo con estos pacientes, creo que se trata de ampliar o construir un continente diferente para contenidos en evolución, considerándolo como un modelo para pensar y generar un espacio para dar cabida a la realidad psíquica. En octubre del 19 atravesamos un estallido social que movilizó una masa humana en continuas protestas sociales. Se declaró estado de sitio, se cerraron negocios y empresas. Werner se sentía seguro en su trabajo y muy preocupado por los sucesos. Tenía curiosidad por ir a las multitudinarias marchas. A pesar de la peligrosidad, asistió a ver con sus propios ojos, comillas, y tener la experiencia de una movilización importante para retornar espantado por la violencia y poner en el lugar de quienes perdieron los ojos, y tener la experiencia de una movilización importante para retornar, como digo, espantada por la violencia y ponerse en el lugar de quienes perdieron sus ojos por proyectivos disuasivos policiales. Tenía sueños que olvidaba y los relacionaba con estas situaciones políticas que le interesaban por un lado y que no conocía mucho. Desde febrero 2020, la pandemia recorre el mundo. Ingresa en Chile con su oscura amenaza, sin movilizar temores a nivel popular, y menos aún en quienes esperaban ya sus planeadas vacaciones. El pronto arribo de las vacunas en diciembre de ese año permiten realizar un buen plan de prevención y la esperanza se abrió paso. En febrero, Werner y su esposa salen en auto a conocer el sur, alejándose de las ciudades donde se producían estos escaramuzas. En marzo, la COVID nos encierra y pasamos de sesiones presenciales a encuentros online, con buena tolerancia al cambio por ambos, en principio. Iniciamos sesiones por videochat, mientras todos nos organizábamos con los espacios de trabajo, adecuándonos a Internet. A mediados de mes, tuve que suspender la atención por síntomas que me preocuparon mucho. Para mi alivio se descartó COVID. Cuando retomamos, contó que su esposa, preocupada, esperaba que no me hubiera contagiado, mientras él me imaginaba, comillas, ocupada en algo profesional.
Tuvo un sueño muy corto en colores. Se dirigía a una conferencia por una calle ancha, con edificios elegantes, con mucho vidrio y arboleda muy verde. Ingresó a una estancia amplia que iluminaba a la conferencista, quien estaba hablando con un traje azul heraldo. Me llamó la atención el nombre del color azul. La mujer del sueño le pareció la señora Thatcher, aunque el tono del cabello castaño no coincidía. O más bien, la cantante de ópera que aparecía en el anuncio de una función que quería ir a ver con su esposa y fue suspendida. Revisamos las asociaciones y el azul heraldo era el color del auto que tuvo que vender por el traslado. Perdón. Recordó que su señora, preocupada por mí, dijo que los doctores no somos de hierro, y a la señora Thatcher recordó que le decían la dama de hierro, y también recordó que se desmayó en una charla, qué sé yo. Fue muy largo, siempre sus asociaciones eran largas. Yo le señalé que la señora Thatcher y la cantante de ópera no pudieron hacer su trabajo y yo creía que me representaba. El azul heraldo indicaba el auto del que tuvo que desprenderse por el traslado, perdiendo también a su analista, y era el color del traje de la conferencista. También representó sus pérdidas, yo creo. Confirmando el escenario del sueño, lo asoció con la zona donde lo atendía antes de la pandemia. Mi ausencia preocupó a su esposa porque pensó que podría haber enfermado, y en cambio él prefirió pensar que estaba trabajando, evitando tener sensaciones y sentimientos que no pudo expresar relacionados con las sesiones que no lo atendí. Seguramente otra pérdida. Werner aceptó mi intervención, no quiere pensar mucho y menos preocuparse, porque en este caso el temor corresponde a una realidad. Según él, estaba muy asustado por las protestas y señaló que yo pertenezco al grupo etario vulnerable por la edad, como sus padres ausentes. Ellos siempre muy preocupados de su cuidado personal, mientras que yo tenía una profesión estresante, según me imaginaba, escuchando tantas tragedias, como la cantante de ópera, ¿no? Pensé que le asustaba la idea de perderme por COVID. El temor a la muerte empezó a desplegarse en la transferencia. Decidí decirle que tal vez temía que nos encontráramos con situaciones pasadas muy dolorosas para él, ya que me relacionó con sus padres. Me sorprendió una vez más su comentario sobre ellos. Ácido, eran egoístas. De niño los veía poco, no disponían de tiempo, no jugaban con él. Cuando iban a la casa de la abuela en el auto no los podía interrumpir, lo callaban y se dormía. Creo que se produció un ataque al vínculo de características pasivas. Entonces compartía mucho con esta abuela paterna ingeniosa, entretenida, con juegos didácticos, música y sus libritos de mitos. Pasaba tiempo solo entretenido con el perro del vecino, con los rastis, la granja, los animalitos y juegos de miniatura. Sus padres, voy a hacer un resumen acá porque si no sería muy largo, sus padres eran una pareja incomprensible para él, siempre juntos en un continuo diálogo competitivo, con funcionamientos snob en ambientes sociales conectados con sus actividades. Eran muy inteligentes, aburridos y estéticamente agradables, según los describía. Werner era el único hijo de ambos. Separados, tenían otros hijos grandes. Siempre fueron eficientes para que se sintiera protegido, delegando en su abuela paterna, que lo quería mucho, su cuidado, siempre apoyada por eficientes empleadas. No le gustaban sus padres y no recuerda cercanía con ellos después de sus primeros años. Les tiene cariño y se siente capaz de admirar sus dotes, recuperando cierto bienestar al compartir con ellos ya mayores. Fue uno de los logros de su análisis, porque dejó de sentir ese sordo malestar interior con una enorme irritación que no podía controlar. La interesante formulación de Britton del 97, de un espacio
en el triángulo edípico, ¿no es cierto? Si lo desplegamos en el área tridimensional, permite que cada uno, ¿verdad?, pueda actuar en relación con el otro y visualizarse, observar esa interacción entre los otros dos como pareja, y me permitió diferenciar los vínculos como una extensión de la relación continente-contenido. El pensamiento requiere el establecimiento de vínculos, incluyendo el vínculo de los padres entre sí, que los pacientes con alteraciones tempranas no siempre pueden soportar. Era considerado un hombre inteligente, poco sensible. Cuando otros se emocionaban, Werner no tenía resonancia afectiva. Sus comentarios se reducían a bromear, sin hablar mucho para no irritar a sus amigos. Comprendía que bajaba el perfil en las situaciones. Solía ser despectivo, como con las canciones y poemas. Le prestó atención gracias a su esposa. Sabía que los buenos cantantes Sabía reconocer los buenos cantantes y la letra no le interesaba porque ya sabía lo que decía. Yo pensaba que le ocurría lo mismo con la formulación de mis interpretaciones. Su mujer amaba el teatro y él se dormía. Ella con cariño y paciencia le explicaba y muchas veces me contó que le dijo a su analista que la escuchaba porque la quería y le encantaba mirarla y que se preocupara por él. Me apoyé de nuevo en Bion, quien otorga un lugar central a la experiencia emocional como base del desarrollo, no me extiendo aquí. Para Bion, soñar es pensar y aporta un vértice diferente. En esta concepción está implícito el cambio, presupone un conflicto entre la personalidad establecida y lo nuevo en lo que va evolucionando. Era necesario que se abriera un diálogo entre estas dos partes. Werner conocía el uso como recurso técnico de personificar algunos aspectos de su personalidad o de sus emociones para producir una comunicación entre los distintos aspectos que están escindidos. Así el paciente como espectador puede observar al chistosito que no entiende y es superficial cómo dialoga con el reflexivo. Así podía comprender un funcionamiento poco empático que era egosintónico. La personificación, los sueños como un libreto en su escena y escenario, en tanto un modelo, favoreció el proceso de simbolización. Creo que se fue transformando el mundo interno en un mundo en expansión, con personajes con intercambios que muestran la dinámica de los objetos internos de la realidad psíquica. La buena evolución de Werner, que logramos mantener, se interrumpe bruscamente. La internación de Werner con diagnóstico de la COVID-19 en marzo 2020 fue un impacto intenso que registré y solo reflexioné mucho más tarde. Su esposa me informó que fue internado de inmediato. Era contacto directo, muy asustada, esperaba no enfermar. Estaba sola en Santiago y si no era internada, tendría que ir a una residencia para su aislamiento por cuarentena. Todo le parecía muy extraño porque fue repentino. Salió de la clínica, quedó en la calle y sentía que yo era la única persona con quien podía hablar. Contó que en el fin de semana no hicieron deporte, él se sentía desganado. Inició fiebre que fue en aumento, comenzó la tos y la dificultad respiratoria rápido. Actuaron con rapidez ante los primeros síntomas, concurriendo a la clínica en donde se decidió la internación de inmediato. Esa misma noche me sentí muy inquieta, pensando si conocía algún colega para saber de Werner y dónde estaba y cómo estaba. Idea transgresora que deseché rápidamente. Desperté 2 veces con la garganta muy seca, dificultades para tragar, como cuando se descartó mi contagio. 2 días después la esposa me comunicó muy conmocionada que Werner había empeorado. Me sentí angustiada. Con serenidad logré ser acogedora, la escuché con atención, respondía a sus preguntas, porque no entendía informaciones que daban los infectólogos en la primera hora. La clínica le daba informaciones diarias. Las visitas estaban prohibidas,
y tendría comunicación telefónica directa con Werner solo cuando presentara alguna mejoría. La señora fue siempre muy prudente. Acordamos que me informaría sobre la evolución, tratando de sostener la capacidad de espera con calma, y aceptó contactarse con una colega psicoanalista para que funcionara como apoyo en momentos de gran incertidumbre. Yo tenía la ventilación invasiva, con un tubo en la boca hasta la tráquea que permite al paciente respirar conectado a una máquina. Si sobrevivía, necesitaría durante meses la reeducación asociada a superar traumatismos orales y laringeos en cuerdas vocales. Sabía que un hombre joven pierde un 40% de su masa muscular y puede tener secuelas neurológicas distales, como parestesias con alteraciones sensoriales, olfatorias, con pérdidas del gusto, como en otras virosis. Piensen que esto recién empezaba. Ahora todos sabemos esto. Intenté prepararme para lo peor, siempre en negación de un desenlace fatal, asesorándome sobre las secuelas para mantener la serenidad. Hasta me pregunté, ¿cómo podían morir en estos primeros meses de pandemia los internados por COVID? Morían en solitario, sin elección y sin ningún ser querido que provea un envoltorio emocional. Morir en soledad, como les comenté al principio. Mientras estuve internado, recordaba que en mi experiencia el encuentro con un paciente con la vida amenazada siempre había sido un impacto. La persona real del analista interviene en la interacción con el paciente que busca alivio en un cierto saber y no saber. Esto era imposible de realizar con Werner. Creí que ahora que tenía que enfrentar el tiempo después de lo que no pasó, todo sería diferente. Sin embargo, se me repetía esa sensación de desasosiego por llevar adelante un intercambio de ideas conmovedoras y sus afectos con ansiedades y defensas inevitables. Se convoca la vida cuando se rozó lo innombrable, referido a la muerte del cuerpo, y también con la sensación de la muerte psíquica, al decir de Werner, yo ya estoy muerto, repetido por su esposa cuando me informaba de su evolución, quien a su pedido tomaba notas. Temía olvidar, por lo tanto quería salir. Su cabeza estaba como en una niebla, que es uno de los síntomas del COVID. Acordamos que las guardara para cuando Werner retomara las sesiones. Yo no podía saber si esto sería así. Después de la hospitalización de 45 días, Werner había perdido 25 kilos para una altura de 1,78, con 50 kilos, pálido, magro, con los pómulos salientes y los ojos levemente hundidos. Conservaba una mirada atenta. Tenía hoyuelos en las mejillas que aportaban simpatía a la más leve sonrisa. Lo escuchaba atentamente y muchas veces lo esperaba en la búsqueda de cómo expresar sus vivencias. A veces, imágenes con las que construía la narración de su experiencia emocional. Recordó el decir yo ya estoy muerto. Desplegar en su significado esas solas frases y otras imágenes tratadas como sueños, con largos silencios de muchos minutos, con la mirada en el vacío, y a veces con lágrimas, tomaba tiempo y me provocaban pena y tristeza. En su silencio lo percibía muy desolado. En su mente quedó la pintura negra de Goya, entre comillas, genio o loco. No podía recordar algo que pensó o soñó con angustia. Solo quería saber si yo las conocía. Hablaba con los ojos entrecerrados como ensoñado. Decía que eran varios internados en esa sala. Me rodeaban. Lapsus que corrige. Me rodeaban. Enfermeros, técnicos, médicos, y tardó en comprender que a los técnicos les decían ten o tem. Todos envueltos, tapados, como si fuera una película en la que nadie tiene cara, ni nombre, ni familia, todo limpio, blanco,
a veces celeste transparente. Algunos internados desaparecían. A veces escuchaba que se lo llevaron para intubarlo. Esto lo escribí, tal como lo dijo, por la carga afectiva que tenía. Hasta que le tocó a él ingresar a la UCI. Por suerte no lo intubaron. Tenía respiración asistida, una oxigenoterapia en posición ventral que es muy incómoda, con dolores musculares, garganta seca, sería largo explicar. Me decía que volvió de la muerte en vida, sin paliar sus temores. Tenía la necesidad de que me pusiera en su lugar. Para comprender, debería haber estado ahí. Pero le faltaban palabras y se sumía en largo silencio. Yo lo recibía como un reproche. El miedo al dolor psíquico era constante en Werner. Si bien el sufrimiento es un condensado de información cuando se transmite y se comprende, no siempre se logra. El silencio se alternaba con disociaciones que aliviaban la transferencia contra transferencia, introduciendo un planteo coloquial. Si en esas ocasiones yo intentaba reinstalar un diálogo analítico, por supuesto que fracasaba. Werner comprendió que no murió esta vez, pero que se iba a morir, que era mortal. La amenaza no era inminente, y el miedo estaba presente en los fines de semana con sintomatología diversa que no era confirmado con el clínico que lo asistía. Reconoció que volvió a las andadas y metía sus conflictos en el cuerpo. Por compromiso neurológico tenía disfunción muscular que limitaba su desplazamiento y le impedía conducir el auto. Sin entrar en detalles, ofrece como lugar de la sesión un nuevo vehículo, cómodo para colocar su computador y comunicarnos por Zoom, en un estacionamiento más privado. Este nuevo encuadre se convierte en el espacio-tiempo de intensas turbulencias emocionales, activando imágenes visuales que se manifiestan en una angustiosa narración que provoca cierto suspenso en la contratransferencia, recuperando la función continente. La demanda se refiere ahora a la idea de que, modificando las condiciones psicológicas, mejoraría pronto y las secuelas podrían remitir o detenerse. Tenían miedo de perder su trabajo y agotar a su mujer. Lo revisamos en la transferencia. Se dio cuenta que revivió al insertarse en el trabajo y que le hizo bien pensar en sesión lo que le pasaba, validando mis intervenciones. Al fin y al cabo no era tan malo sentirse necesitado de ayuda y poder solicitarla. A mí me parecía que tenía que deslizarme a través del espejismo de un yo que se cinde en el saber y no saber, entre la negación y la esperanza. Reaparecían las manchas negras de los sueños que se escapaban. Él estaba aquí ahora conmigo, reeditando las sensaciones para poder comprenderlas, o en un intento de poder hacerlo, y ponerlo en palabras, y no ser un muerto vivo, un muerto en vida. No quería ser un sobreviviente que tenía que seguir sobreviviendo, de aquí el título. Intenté que comprendiera que como analista apelaba a los funcionamientos más sanos de su mente y a los más analizados de la mía, para hacernos cargo de sus aspectos dolientes, mantener lo ya logrado y seguir pensando. Toda la sesión puede ser insertada como un sueño. La mente del paciente elabora sobre el funcionamiento de la mente del analista y sobre la relación en el eje transferencia contra transferencia. En estas primeras sesiones no me sentí plenamente disponible y permeable. Su narración era monocorde, cansadora, a veces me distraía por la nueva tecnología aplicada o la eficiencia del equipo humano. Estando internado creyó estar soñando que debía usar el baño y no podía moverse y que se iba a hacer encima. Despertó muy confundido, estaba muy incómodo y no se atrevió a reclamar al auxiliar que no había puesto bien el recipiente hospitalario. Le ocurría a menudo esta confusión.
A la sesión siguiente me dice que se hace encima hasta en sueños, de puro miedo. En su sueño, caminaba buscando un baño. Ingresa por una puerta fuerte de madera tallada que da a una especie de galería techada con una banca sobre la pared contra la pared, y se encuentra con un terreno baldío sin hallar un solo lugar en el que pudiera hacer sus necesidades tranquilo. Pienso que me hace un reclamo y que el sueño muestra a un analista que ofrece una fachada fuerte que permite la entrada, pero con poca disponibilidad de ofrecer un espacio acogedor en su mente para recibir la angustiosa necesidad del paciente, con poca intimidad en el encuentro. Como dice Ferro, las partes primitivas de cada paciente siempre evalúan la captación mental del analista y perciben cuánto puede recibir. El trabajo se centraba ahora en paliar la herida narcisista de enfermar y tener que morir. Algunos sueños permitían revisar a través de personajes las relaciones objetales y el interés por las actividades más vitales. El trabajo dio frutos. Recordaba palabras de los mayores de su familia, agradecidos de haber llegado a la vejez, sintiendo que eran seres pensantes, agradecidos de la vida que pasa muy rápido y la gastamos torpemente en tener cosas. Compartían con generosidad esa premuerte, como un tiempo bueno ligado a la necesidad de disfrutar de las cosas simples. Le ofrecían un saber vivencial acerca de las limitaciones por la fugacidad de los días. Nos internamos en su propia premuerte. Recordó la sensación por la que él dijo: yo ya estoy muerto. Frases sentenciosas como: no está muerto quien pelea, en ocasiones de descuido económico o en la internación, donde ya estaba en la lona. No se podía mover, había estado enfermo con dolores y muy confuso. Esas frases hechas ahora tenían resonancia emocional y significado para Werner. Decía que el miedo era sobrecogedor en todos los internados y todos temían las consecuencias, morir. Hablamos de los niños que temen el mientras tanto y tienen su propio cuco, el viejo de la bolsa, un payaso, el muñeco Chucky. En completa negación no aceptaba que él mismo, lleno de sombras, tenía miedo de verle la cara al cuco. Aparece el sueño de la sombra que configura un monstruo, que se abalanza sobre él para aplastarlo. No se podía mover como en otros sueños. Esta vez se levanta y corre para tomar distancia, gira y lo enfrenta. No sabe qué hizo él, pero el monstruo sombrío se achica. O se va o se desvanece. Aparecen unos guerreros fuertes, grandes, que están quietos y lo acompañan. Al despertar se acordó de Hércules, héroe de su infancia, la película para niños y los libritos de historietas que leía con la abuela siempre lo acompañaron. Toda su adolescencia transcurrió interesándose en los mitos griegos, entusiasmado por su capacidad de rescatar lo que creía olvidado. Con sus múltiples asociaciones logró un discurso de mayor fluidez. Lo asoció con el perro de 3 cabezas con el que Hércules tuvo que luchar. Era el guardián de Hades, en el ingreso al inframundo donde van los muertos, pero él no lo pudo mencionar. Le dije que parece que le miró la cara al cuco, que asusta y da miedo. Lo enfrentó como si se sintiera fortalecido, como su héroe, Hércules, y logró vencer a su propia imaginación cuando la sombra, de amenaza de muerte, desaparece. Lo aceptó con dudas. Sentía un gran alivio al comprender que no estaba frente a una muerte inexorable, que tenía tiempo todavía para vivir. Una vez más comprendí que la creatividad es soberana, apoyada en el conocimiento. El encuadre interno es fundamental, manteniendo con dificultad la regla de la libre asociación, la atención flotante y la comunicación de inconsciente a inconsciente, o la intuición y la empatía como la desarrolló Bolognini.
Cuando lo comunicaron unos minutos con su esposa, sintió una profunda emoción. Se había dado cuenta que fue muy desordenado, poco precavido. Ambos se enfrentaron a una realidad que la pandemia puso en evidencia ante todos, que somos vulnerables y que no usamos todos los recursos que disponemos para prevenir y cuidarnos. Recordó que hablando sobre la pérdida de la red familiar y social por la migración y su necesidad de controlar negocios y haberes sin la participación de su esposa, se ríe de una intervención mía que guardó como una frase cómica y certera. Fue por un juego de palabras en medio de la sesión. ¿Qué pasaría si él no estuviera, sin dejar documentación o el itinerario de sus viajes? Y le dije, ¿qué va a hacer usted confiado en su omnipresencia a través de su conexión en la nube cuando tenga que sustituir su súper teléfono por el arpa y los angelitos? Le dio mucha risa de nuevo. Esta vez tenía la esperanza de no morir. Sabía que había soñado y tenía curiosidad, lo cual era esperanzador. Reconoció algunas imágenes de sueños olvidados que lo acompañaban como si fuera su sombra. Coincidimos que un cuerpo humano hace sombra si está vivo. Aclaró que si no, sería un fantasma. Vino a mi memoria una frase de una baguala, que es un canto plañidero y dramático del norte argentino, que dice, a veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Entonces todo era confuso. Si lo interrumpían, olvidaba lo que estaba pensando, se distraía. Pude decirle a modo de reflexión que tenía imágenes actuales como sombras y otras más antiguas, que no alcanzó a retenerlas y que no había logrado configurarlas en un sueño, que sentía curiosidad y que me parecía que en su mente había un movimiento y se daba cuenta del paso del tiempo. Me convalida diciéndome que de niño encontraba figuras en manchas de humedad de una pared o en las nubes que se movían lento y que era muy entretenido. Se refería a las imágenes eidéticas. Se mostró muy irritado. En tono de protesta, alegaba contra sí mismo. Reconoció que solo no podía. Su esposa le ayudó a reconstruir. Tenía bastante dolor en el pecho y pudo llorar como si fuera un niño. Doloroso llanto que no recuerda de pequeño y menos con su mamá. Pude mostrarle que podía frustrarse, enojarse consigo mismo, sentirse necesitado de ayuda y llorar, recuperando su capacidad de sentirse persona, más humano, como tantas veces lo había deseado. En otro momento trajo lo que llamó una aproximación al sueño de la pintura negra de Goya. Lo recibí como una franca colaboración a nuestro trabajo. Había asistido un tiempo a un taller de pintura y acompañó a sus padres en uno de los viajes a Europa por interés de visitar el Museo del Prado. En aquella ocasión se quedó pegado en esas pinturas por el relato profundo de la guía. Cree que usó la pintura negra de Goya como una clave para visualizar algo. Entonces era posible que señalara algún suceso que aún no se representaba en su mente, y le dije que confiaba que aparecería. Dejó la internación por el COVID-19, le planteó esa crisis vital que sufrió con un accidente automovilístico de su esposa. Entonces decidió realizar una profunda revisión de su estilo de vida cuando creyó que ella se moría. Creía que había cambiado porque mejoró su ánimo, gozaba de las cosas comunes, paseos, cine, hasta podía ir al teatro y sin dormirse. Y trae otro sueño. Una combi blanca asciende por un camino sinuoso como de montaña y la ve alejarse. Estaba caminando cuesta abajo apoyado en un bastón de antinismo y entra en un camino en sombra hacia la boca de un túnel. Hace frío. Piensa que la combi es la ambulancia que trasladó a su esposa. Sin embargo, el escenario del sueño no coincidía
ya que fue en una ciudad muy populosa. El camino sinuoso parece dibujado, no se ve en montañas y lo asocia con las curvas en ascenso del diagrama del informe de COVID que él veía continuamente en televisión. Le dije que me parecía que venía de vuelta, en bajada, recorriendo su mundo interno, apoyado en un bastón de andinista que me representaba por asociaciones con la zona montañosa. Habíamos estado hablando sobre su encuentro en un paseo en el verano con una pareja de andinismos en la frontera con Mendoza, yo soy mendocino, que se apoyaban en sus bastones y le mostraron el camino para que lo realizara antes que oscurezca y así poder gozar del panorama, porque estaba muy frío después. En este sueño al final no entra el túnel oscuro y frío. La pareja creo que representaba a sus analistas y él no murió por COVID. Reflexionando, si la pintura negra es una clave, se necesita para ingresar a un contenido que resguardamos. La comparte con su esposa cuando cree que se va a olvidar por si no muere. Tal vez para rescatar algo que visualizó en internación y ya no recuerda. Son dos personas que guardan un secreto, también como un santo y seña que permite reconocer o dar paso. Asoció con las placas de rayos X en las internaciones de sus padres y su esposa. Tenía la clave que no podía usar o no lo intentaba, o no se animaba a usarla, porque también estaba vinculada con la muerte y la locura de Goya. Por eso evitaba las visitas para disminuir temores o culpas no aceptadas por sentir tanta rabia y desprecio por ellos. Intentaba comprender cómo obstaculiza recordar a través de una función activa de su mente para no darse cuenta. Tal vez por el sufrimiento que no se atreve a sentir, por miedo a no tolerarlo, por temor al castigo. Me dice que está muy angustiado y que no vayamos tan rápido. Más tarde recordó que su abuela tenía una estatuilla negra de ébano con los monitos de no ver, no oír, no decir, que le regaló para que no temiera soñar con el perro de tres cabezas. Las usaba para impedir que se cumpla algo malo, como el va de retro. Me explica que los monitos son entendidos como no ver, no oír y no decir sobre el mal. Como el monstruo lo perseguía y le provocaba angustia de muerte, se me ocurrió que su abuela se lo dio y se me ocurrió señalarle que entre él y su abuela había un pacto de silencio. Asoció con el mito de Hércules. El perro cuidaba la puerta que comunica al mundo de los vivos con el inframundo, y lo dijo con tono de susto, así teatral. Me dice que escuchó siempre que se dice que para los psicoanalistas todo se origina en algún conflicto, se busca algún trauma, la maldad no existe para ustedes, todo lo explican y lo justifican. Logramos diferenciar entre la realidad y la fantasía. Explicar y comprender no significa evitar culpas, pero se tiene la oportunidad de reparar y perdonar. Dice que de nuevo piensa en los remordimientos. Vimos que los sueños nos permiten, a través de imágenes oníricas, asociar y recordar. Sus sombras no se pueden publicar en su mente hasta que no tenga figurabilidad, como las idénticas de la nube. Para dilucidar, reflexioné con el paciente que los sueños nos dan la posibilidad, a través de la secuencia de imágenes oníricas, como en un film, tanto en las escenas como en el escenario, como lo desarrollaron el grupo de Grassano, que tuvo un premio en el 94. Pensar en imágenes y pensar en palabras constituyen dos modos de elaboración mental en la búsqueda del significado, constituyendo un armado de frases con una semántica y una gramática propia, según Meltzer 87. En supervisiones con la doctora Silvia Néborak aprendí sobre formarme una imagen de las escenas y escenarios del sueño, incluso intentar dibujar lo que también es de Meltzer, del 84, con la propuesta técnica de buscar la conexión del paciente
abriendo el acceso a un diálogo psicoanalítico. En el segundo sueño le digo que en el segundo sueño reciente con el cancerbero, usted lo enfrenta como si fuera Hércules, semidios, fuerte y valiente, no lo persigue, se hace sombra y se achica. O sea que las sombras, si se expanden, pueden cobrar forma. El paciente, así parece, retomó las cualidades de fuerza física y de espíritu de Hércules, recordando con ternura a su Bueli, que se las arreglaba siempre para introducir que su héroe no era reconocido por su inteligencia y sabiduría. Lo que más disfrutaba era el vino, la comida y las mujeres. Hércules había sufrido porque cumplió todos los castigos cuando aceptó la culpa. Señalé que algo se salteaba. Me dijo que casi se pierde de nuevo, pero como sabe que yo no lo voy a soltar, retomó el mito que sintetizo, por supuesto. Hércules, hijo de Zeus y Almena, humana. Zeus ocupó el lugar del esposo y no fue fruto de una relación amorosa. Era la enfurecida esposa de Zeus. Intentó matarlo de niño, pero él ya se defendía con su fuerza. Cuando grande, con una poción le quitó la razón. Hércules mató a su familia. Zeus obligó a Hera a que le devolviera la razón y sufrió la agonía de su profundo dolor. Sentenciado a servir como esclavo, aceptaba el merecido castigo lleno de tristeza. Visitó el oráculo como penitencia, aceptó los 12 trabajos. Werner piensa que el alma tiene que superar el camino hacia la liberación y el conocimiento para liberarse del cuerpo. Yo le dije que me impresionaba escucharlo. Parece que fue una modalidad que puso en práctica y en su análisis logró superar con los trastornos psicosomáticos. Entiendo que cuando la mente se libera del cuerpo y ya no lo habita, es decir, abandona su envoltorio carnal, deja de sentir, de expresar los deseos, vivencias y experiencias emocionales. Está de acuerdo, porque hemos trabajado mucho en eso, y me dice que también es cierto que uno deja de ser víctima de sus deseos, pasiones, del bien y del mal. Insiste en no ser víctima del sufrimiento. Por lo tanto, no enfrenta el dolor psíquico. Werner, al recuperar la narrativa, me permite recuperar 2 conceptos de Bion que pueden meditarse con las experiencias clínicas. La narrativización como una función de la mente que vincula las experiencias emocionales de la vigilia en que se ha participado y la desvinculación también. La carencia de narrativización se debe a una modalidad defensiva de desvinculación silenciosa que no permite la construcción de correlaciones en la mente frente al dolor mental producido por temor al superyo, odio a la realidad interna y externa y el temor a la depresión. Retomando su narrativa, también es posible que usara a Goya como su pintura negra como una especie de keyword que entregó a su esposa desde su internación. Hemos ingresado desde las sombras negras pasando por las manchas de las paredes y las nubes transformadas en figuras, el contraste radiológico, a las sombras de los sueños asociadas a los mitos de sus recuerdos infantiles y las tinieblas de la muerte. Me dijo que en la internación recordó algo de esas pinturas y se animó a revisarlas en un álbum que tiene. Decía que el mal y la estupidez se encarnan en un tumulto de rostros con ojos desorbitados, crueldad y frialdad, imágenes alucinantes. Yo pensaba, si la clave era la pintura negra de Goya, conocida por Werner en sus estudios de pintura, se dispone a verlas en el Museo del Prado con los padres. Hemos trabajado todas esas sombras que ya señalé, asociadas a la clínica. Siguiendo la narrativa de los sueños, me parece que Werner Hércules, en confusión con la realidad y la ficción, en una fantasía criminosa, se habría sentido responsable por alguna razón de la muerte de su familia.
No podía asumir el darse cuenta, por el dolor psíquico que no podía tolerar. El sueño que no recuerda, asociado a las pinturas negras de Goya, lo tuvo en internación por la COVID-19, cuando creyó que moriría o que estaba muerto. Con dificultad se abre paso un recuerdo que confirmó esa conjetura. Abrir los ojos en la clínica y ver una nebulosa con todos muertos era como abrir los ojos en el auto de aquel accidente de su infancia y ver a todos muertos, ver todo en sombras. Era lo que se reflejaba en la pintura negra de Goya como en espejo. Las cabezas de sus padres colgaban hacia atrás del asiento delantero. En el sueño, durante la internación, proyectó la imagen de las cabezas de sus padres caídas hacia atrás, vistas por él desde el asiento trasero, con ojos desorbitados como en las viejas comiendo sopa de Goya. En el sueño durante cuando abrió los ojos, ver en el doble sentido, abrir los ojos y ver en el doble sentido, en la internación creyó que al salir de la confusión de no estar muerto o loco, podía olvidarse. Decidió contarle a su esposa sobre la pintura negra, que representaban lo que ahora sabíamos y que había quedado encriptado al decir de Werner. Cuenta que tuvo un accidente en el auto familiar sin consecuencias para nadie. A los 4 años salió ileso, porque sentado en el medio del asiento trasero, quedó afirmado por los 2 hermanos que iban a su lado, y su abuela lo retiró inmediatamente del lugar. Sabe que volcaron, al parecer inconscientes todos quedaron internados, y no vio a sus padres durante un tiempo. Cuando regresaron de un viaje de trabajo, se dio cuenta que había creído que estaban muertos. Nadie le explicó nada entonces. No hace mucho indagó y su abuela confirmó que nada dijeron porque pensaron que era de noche, estaba dormido y era muy chico, no se habría dado cuenta de nada. Sus padres partieron inmediatamente por trabajo previamente concertado. Ahora surgía el asombro compartido como experiencia emocional antes de haber sido elaborado en una sesión muy especial. Se trataba de una emoción-sensación que nunca había sentido y no entendía. Para descubrir su significado tuvo que ser elaborada. Ese contenido tenía que ser desplegado, tenía que encontrar un continente capaz de acogerlo. Quiero decir que logramos como analista y paciente una nueva experiencia. Werner decía que encontró a alguien que lo ayudara a pensar sobre esa imagen y yo a contenerla por él. Había comprendido que su cuerpo acostumbraba a sostener pensamientos corporales, por así decirlo. Reforcé que si no encontraba un continente lo trasladaba al cuerpo y lo manifestaba como una perturbación corporal. Mercer decía: me siento inclinado a pensar como Bion que soñar es pensar, que la vida onírica puede concebirse como el lugar al cual podemos ir cuando dormimos, cuando podemos volcar toda nuestra atención en el mundo interno. El proceso creativo del sueño genera el significado que luego puede extenderse a la vida y a las relaciones del mundo exterior, ya que estas relaciones externas extraen su significado de lo que existe en nuestro mundo interno. Dice algo más, pero yo solamente les voy a explicar una parte. Este proceso se desarrolla gracias a la identificación con nuestros objetos internos, y la parte adulta de nuestra personalidad es capaz de establecer con otras personas en un nivel más adulto una fantasía común para poder comunicarnos. Es la concepción de las funciones mentales la que concede la experiencia emocional, el significado de nuestras relaciones íntimas, que contribuyen a nuestro crecimiento y desarrollo de la mente en un devenir que tendremos que continuar con Werner. Finalmente, la revolucionaria idea de Bion sobre que los pensamientos son anteriores al pensar y que estimulan funciones
propició una idea muy fecunda: la hipótesis de aspectos prenatales en una concepción de una mente como un universo en expansión, necesaria para relacionar presente, pasado y futuro. A diferencia de otras especies, lo que trae de innato el ser humano se complementa con lo que recibe de la familia, de su entorno social y cultural, a través de años de intercambio vincular para desarrollar esas potencialidades. Es una condición para el desarrollo tener un continente para acoger esos cambios. Así, el encuadre es concebido como un marco protector que genera un espacio continente con el analista en el procesamiento de la transferencia. Estoy terminando. Es una condición para el desarrollo tener un continente para acoger esos cambios. Así, el encuadre, les decía, es concebido como un marco protector, de tal manera que en el procesamiento de la transferencia contra transferencia para acoger al paciente con un cuerpo y una mente en evolución, podemos comprender la hipótesis de la evolución de la personalidad con la de cambio catastrófico, en el sentido de un cambio que no es producido por una evolución continua, sino por un movimiento brusco, como un suceso traumático como la COVID-19 en la mente de Werner. Les planteo permitirnos siempre el asombro y el descubrimiento. Y muchas gracias por escucharme. Julia, muchas gracias a ti. Qué lindo trabajo, de verdad. Mira, aquí todos te aplauden, Sí, muy, los muy veo. conmovedor, Uy, muy entró Olga. Olga, entraste. Que creí que no podías. No te Estás escuchamos, Olga. Olga, mira muteada. tu micrófono. ¿Cómo te fue, Julián? Sorry que no pude estar, pero es un bellísimo trabajo. Pero te veo al final. Me emocionó tu llegada porque sé que no podías. Les Pero agradezco a todos. quería verte, aunque sea al final. Ya te vi. ¿Cómo te fue? Ya. ¿Bien? Sí, parece que bien, porque hablé, me emocioné y todo, y todo calladito. Bueno, Es que dices cosas sabias, Julia. Qué bueno que sí, te vi. fue un trabajo que yo aprecio mucho. Ahí la veo a Susana Larios, que no la había visto antes. No, Bueno, ya veo otras estaba. caras. Pero Veo bueno, otras caras. estaba muy concentrada en la lectura. Sí. Sí. Apenas íbamos a comenzar o vamos a comenzar la discusión porque, bueno, has de escuchar este lindo trabajo. ¿Se oye eco? ¿O No. se oye bien? No. Ah. Ujú. Apaga tu No sé si micrófono, Olga puede ser que tenga prendida radio o televisión al fondo y se escucha, Olga. Sí, ya está. Ujú. Bueno, pues apenas vamos a comenzar como los comentarios. De verdad me pareció, nada más decirte que muchas gracias por tu trabajo, porque hiciste una síntesis de un trabajo mucho más extenso, pero que nos permitiste entrar a tu consultorio. Ahora sí que, entre comillas, fue un consultorio virtual, digamos ahora, pero qué sensible, qué profundo y bueno, lleno de cosas interesantes. Me gustaría leerte un mensaje que te dejó María Teresa Calabrese, que se tuvo que retirar. No sé si ya lo leíste, creo que no, pero te dice, No he leído nada. sí, sí, dice, querida Julia, me tengo que retirar, hermoso y profundo tu trabajo. Nos queda como testimonio vivo de todo el dolor emocional y físico padecido por el paciente y también por todos nosotros durante la pandemia. Creo que el análisis contigo previo a su internación por COVID fue central para quedar ligado a la pulsión de vida y que pudo retomar su análisis contigo, que lo estabas esperando. Te felicito, dice. Muchas gracias, ahí le voy a contestar. Muchas gracias. Sí, muy bien. Y bueno, pues adelante con sus comentarios, no sé, preguntas.
¿Puedo? Claro, adelante. Claro, Vicky, claro. Bueno, pues sí, me pareció un trabajo muy, muy extenso y muy pleno de significados y todo, tanto para el paciente como para ti, ¿no? Y yo creo que lo que nos vas transmitiendo es como todo lo que vivimos nosotros. Yo me sentí identificada en muchos momentos, pues, con vivencias de pacientes y los miedos que están ahí siempre presentes. O sea, yo pensaba como tolerar, pues, todo ese miedo, la incertidumbre de qué va a pasar con el paciente, y de pronto llega alguien y te dice, no, pues está internado, o alguien murió, alguien cercano murió. Entonces es como siempre estar como la muerte al acecho, tanto, y los riesgos de uno mismo, ¿no? Entonces es como siempre estar con la muerte, como trabajando con la muerte al acecho, tanto de los pacientes como de personas cercanas o queridas, y yo creo que eso es lo que transmites en tu trabajo, y como tolerar como los propios miedos y sostener a los pacientes también. Pues eso. Sí, fíjate, cuando el paciente me decía que yo pertenecía a un grupo etario, ¿no es cierto?, a los viejos, que son los que se mueren más rápido. Entonces yo, y a veces pensaba, yo tendré claro cómo será este asunto de morirse, ¿no? Porque empezaba a pensarlo, por ahí dejaba la idea de lado, pero sí es algo que me pregunté mucho, y yo le agradezco mucho a Mariana Lizare en el trabajo que hice con ella, que me ayudó y me enseñó, sin saber que ella ya estaba con un cáncer, no sabía que tenía un cáncer, del cual falleció después. Y me ayudó mucho cuando me regaló el libro que ya era la segunda edición, de Clínica con la muerte. Bueno, porque yo estaba en una situación difícil, mi esposo tuvo que lo puedo comentar, tuvo un Alzheimer muy temprano, ¿no? Y lo tuve que cuidar como 15 años. Y también yo me daba cuenta después, ¿no es cierto?, que eso me permitió pensar qué negación que uno tiene con la muerte, ¿no? Una negación, aún que hablando con colegas también, empezás a darte cuenta. Y por eso yo les ponía ahí de que nos pasó a todos, acá tardamos, pero hay algo que ocurrió con esto de que, escucha, que somos vulnerables y que no nos cuidamos. Porque usar la mascarilla acá fue muy difícil. No sé entre ustedes. Sí. Claro, pero volviendo al acompañamiento a estos pacientes, yo les agradezco, te agradezco, Vicky, tu comentario, porque sí yo puse que quería explicar esto me sentía comprometida y que era sincero, porque pensaba que cualquiera de nosotros vive estas cosas, y que poder hablarlas, que poder compartirlas, nos ayuda un montón. Sí, a mí algo que me impresionó mucho fue el hecho de que un paciente podía entrar al hospital y ya no lo volvía a ver la familia, él tampoco podía tener contacto, tal No, vez por ahí por teléfono nada más, pero ya no lo volvían a ver. Muchas veces salían y ya, entonces eso fue como muy impactante. claro, no pensamos en eso. Una vez que internan esta señora, por ejemplo, no tenía idea, porque ella es de otro país junto con su marido, no tenía idea de que, bueno, vos te quedabas en tu casa, pero no, si ella era un contacto directo, tenía que ir a una residencia para tener la cuarentena ahí, sino ¿quién la controlaba? Iba a ir a comprar, a estar, a qué sé yo, iba a contaminar a medio mundo. Entonces ella estaba, por eso yo les puse que cuando salió se sintió en la calle. He abreviado mucho, se dan cuenta, y me llamó.
y yo logré ser empática con ella. Había momentos que me daban unas ganas de llorar cuando la escuchaba. Bueno, pero bueno, se me tapaba la nariz nomás. Sí, Pati, adelante. Sí, la verdad estoy muy conmovida, ha sido un trabajo muy, muy bonito y pensaba yo que qué difícil haber transmitido tanto en tan poquito y como dices, el trabajo está mucho más rico todavía, pero creo que alcanzaste a resumirlo perfectamente. A mí me queda muy registrada la evolución del paciente, ¿no? El paciente que presentas al principio con el paciente con el que pudiste trabajar, al final parece otro completamente, ¿no? Sale su creatividad, sale su... Y Olga dice mucho en los seminarios, ¿no? Que aquel que no sabe que va a morir no sabe cómo vivir. Y que parece que este Bueno, caso lo ilustra mucho, ¿no? El psicoanálisis tiene la característica de poder enfrentarnos a hablar de la muerte de una manera mucho más, pues cruda acaso, pero también más real y que nos acerca también a que cuando podemos hablarla podemos pensar en lo que queda de vida, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho la manera en la que lo pudiste hacer con este paciente y también me quedé pensando en la capacidad que tuviste de hacer varios encuadres y que eso ayudó a la contención del paciente. O sea, el encuadre evolucionó conforme el paciente y se iba por sí, los sucesos de vida, ¿no? Que nosotros a veces somos muy rígidos de que queremos que el encuadre, especialmente los que estamos empezando, es como que eso nos contiene a nosotros, ¿no? Y no, el encuadre es para servir al paciente también, para que el paciente pueda sentirse contenido y eso también fue algo que ilustraste muy bien con este trabajo. Felicidades y gracias. gracias, eso es bien importante, ¿ah? Porque yo sé que todos empezamos con un encuadre muy rígido, que el horario, que los honorarios, que esto, que el otro, y se te pega, eso se te queda, ¿no? Entonces cada vez que te desplazas un poquito, te agarra la culpa psicoanalítica, como yo decía, entonces no podés hacer esto ni lo otro. Pero ¿sabés qué? Tengo muchos años y muchos contactos, por ejemplo, un contacto de hace muchos años, es Olga. Con Olga hemos tenido contactos de todo tipo. De Entonces todo uno tipo. va, sí, claro, uno va variando. Yo pienso que lo que hay que mantener es el encuadre interno. El Exacto. encuadre interno vos lo podés modificar, claro, siempre que tengas clarito eso, ¿no? Sí. Porque uno puede, no te vas a salir de encuadre tomándote con el paciente o abrazándola. Pero acá en Chile, que te agarra una, bueno, en México también, una terremoteada, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y está esté tranquila, vamos a salir, la paciente se agarra, que la voy a empujar, bueno, ya me abrazó, ¿no es cierto? Hay cosas que también tenemos que ampliar nuestra mente. Yo pienso, esa es la capacidad continente Exacto. sin entrar en confusión, ¿m? Donde el contacto puede ser tierno en la palabra, o en esos momentos, ¿verdad? Y no entrar en la confusión, de confusión de cuerpo erotismo psíquico. A eso me refería. Muchas gracias por el aplauso. Yo quiero decir algo. Hay una parte que me gustaría resaltar de tu trabajo y de tu personalidad. O sea, es cierto que primero hay que contener. Y ya que Sí. se puede contener, puedes empezar a crear. Y tú Así eres muy es. creativa. Entonces, tú hiciste lo que decía Bion de las transformaciones. Esa parte de muerte le sacabas jugo y ponías otra parte encima, que tenía que ver con la creatividad. Y entonces yo pensaba que qué difícil en un ambiente como el que estaban viviendo estos pacientes, hacer algo creativo que les dé un tantito de paz, ¿no? Como tú decías, uno quiere negar la muerte y no se puede, pero podemos agarrar caminos que nos las hagan un poquito menos pesadas, ¿no? Y eso fue lo que tú hiciste. Por eso al final tu trabajo deja una sensación placentera, ¿no? Es Sí, un trabajo sí. durísimo, pero deja una sensación placentera. Y esa es la transformación que tú le hiciste, ¿no? Me gustó mucho. Mil Ay, gracias. gracias, Olga, porque habían momentos, como ese momento. Ah, ¿quiere decir algo, Vicenta? Querías decir, te vi que levantaste la mano. Dale, dice. Sí, sí, hola Julia. Sí, hola. Sí, pensaba, qué importante es la voz, Julia. Ajá. Ya había leído tu trabajo, y oírte hoy
en que nos transmites toda esa relación emocional con este paciente. Bueno, me hizo pensar en la voz como un llamado a la vida también, ¿no? Me gustó mucho, bueno, es un trabajo que me gusta mucho y es un libro que me sigue gustando mucho. Este conjunto de trabajos y este trabajo que cierra este libro en donde pensaron tantas cosas, ¿no? Y bueno, y sí quiero retomar una frase de Olga que en algún momento en una entrevista dijo, ¿no? De el cariño nos hace andar, ¿no? Y coincido con Tere Calabrés que esta relación previa que tuvo contigo a que le diera el COVID y que lo puso en una situación de muerte, pues la voz, bueno, la voz y digamos todo lo que había sido el encuentro contigo lo sostuvo y lo siguió sosteniendo saliendo, ¿no? Y siempre como al filo de la muerte y haber saltado a la vida. Muchas gracias. Fíjate que lo que vos dices me hizo recordar a un psicoanalista ya fallecido que habla de la música, que no solamente es el mensaje, ¿no es cierto?, sino también la tonalidad. Eso que vos dices, bueno, qué emoción le pones a la música, ¿no? Porque si no, aquel analista ¿cómo que se llamaba? Girar, creo, ya me lo voy a buscar, se lo voy a decir, que fue contemporáneo de Lieberman. Yo supervisé, tuve la suerte de supervisar con Lieberman y con Echegoyen. Echegoyen era de Mendoza. Bueno, y él decía de que cuando están juntos el sentimiento, ¿no es cierto?, con el mensaje, tiene una tonalidad que el paciente detecta. Se me había olvidado eso, eso de otra cosa es con guitarra, ¿viste? Que lo que dice es qué tono afectivo le vas a poner. Esa es la música. Sí. Gracias, muchas gracias. A ti. Yo te iba a decir algo antes que se me olvidó, ya se me borró, que te escuché a vos el asunto. Debe ser algo que dijo la Olga, me parece. No me acuerdo. Bueno, se me voló. Oye, mientras recuerdas, entonces me voy a meter tantito, es que me quedé pensando en la curiosidad del nombre que le pones. Supongo que es un nombre ficticio o es el nombre real del paciente, no sé, pero Werner, hay un arquitecto y hay un poeta que llevan ese nombre, ¿no? En la historia. Y pensé que es algo muy característico de este paciente con la creatividad que desarrolla después en la interacción contigo, ¿no? Pensando en que construye y reconstruye. No, fíjate que no tenía idea de eso. Yo saqué esa imagen, eso onomatopéicamente, digamos, por el nombre del paciente, por miedo a que se me saliera, digamos. Quería tenerlo todo esto muy, muy, muy bajo control. No tanto por ustedes, porque yo he visto que los analistas latinoamericanos, son los argentinos también, los mexicanos, son mucho más libres para conectarse. Los chilenos son más, no puedo decir nada porque puedo ser tomada a mal. El paciente dice, él era un sobreviviente, ¿viste?, del COVID, pero que no quería seguir siendo un sobreviviente, y me hizo entender muy bien, porque fue una frase de él, ¿no es cierto?, que es el empobrecimiento que podés tener. Bueno, yo soy también una sobreviviente. Aunque no lo crean, claro. Dale, Pati. Bueno, yo pensaba ahorita también con respecto al título de que, bueno, de que dice sobreviviente sobreviviendo, y con los antecedentes que nos das, cada vez que vuelvo a oír tu trabajo, me gusta más, me emociona más, porque
considero que este paciente antes ya del COVID era un sobreviviente, no vivía, sobrevivía con toda esta forma de, su forma de ser y su forma de reírse, de burlar y de negar todo y en esta omnipotencia, ¿no? Entonces, me parece bien importante lo que tú dices de cómo el planteamiento es de como que el desarrollo, una experiencia emocional es algo que se va dando a lo largo de la vida y que nos va transformando, pero que en este caso fue, como tú mencionas, como un cambio catastrófico. Así es. Modifica, claro, con el antecedente de que ya estaba de alguna manera en tratamiento contigo, pero cómo a través de todos estos sueños, que me parece riquísimo el material que te brindaba el paciente, porque yo asociaba lo de las manchas negras con la muerte, ¿sí? Que es algo que Freud dice que, bueno, que es irrepresentable, ¿sí? Pero me gustó mucho cómo a través de la relación contigo, post pandemia y todo, cómo pasó de ser un sobreviviente a un viviente. Y porque él decía, ya estoy muerto, se preguntaba si estaba muerto. Claro que yo lo relaciono con que, claro que estaba muerto antes del COVID, porque pues su vida era muy, muy armada, ¿no? Como muy defensiva, muy cosas, y que se dedicaba a sobrevivir. Entonces, por eso es que también me gustó mucho el título y el contenido, todo como vas elaborando tu trabajo, porque en realidad muestras cómo se pasa de ser un sobreviviente a un ser viviente con libido, con eros, a través de tú haber sido ese continente y de haber aceptado ese contenido y cómo se transformó, que es lo que decía Olga, ¿no? Que el análisis consiste en hacer transformaciones y que en este caso con tu paciente se ve clarísimo porque contuviste hasta la esposa, ¿sí? Esto también se me hizo muy, 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 muy lindo, muy generoso de tu parte y sobre todo teniendo en cuenta que tú mencionas que tiempo antes de que este paciente enfermara, que tú también llegaste a sospechar que podías estar contagiada, ¿no? Y que también todo lo que se te debe haber movido, se te mueve con el paciente, pero cómo eso crea ese ambiente del que hablas, ese continente, de esa relación vincular que va precisamente modificando. Entonces, pues me pareció es muy lindo, pero es lindo, pero más que lindo, muy profundo, sí, muy trabajado y que nos muestra lo que es trabajar verdaderamente como analistas, aún estando nosotros en una condición similar a la de los pacientes, ¿sí? Porque esto nos afectó a todos, nos llegó a todos, y cómo poder mantenerse, digamos, en pie y puestos para entrarle y trabajar con los pacientes, ¿sí? Entonces, no me queda otra cosa más que felicitarte, Julia, porque realmente, nuevamente te repito, me encantó y me encanta y me seguiré encantando tu trabajo y no sé cuántas veces más lo voy a leer o escuchar a oír. Muchas felicidades, muy lindo tu trabajo. ¿Sabés qué? El mayor premio es que cuando yo lo estaba resumiendo dije, va, ¿cómo dije esto? Si es más clarito esto, pero qué cosa que iba descubriendo, ¿viste? Pero a medida que ustedes van hablando, voy descubriendo más cosas, ¿no es cierto? Que a mí no se me habían ocurrido. Y entonces yo creo que eso es el fruto enriquecedor del intercambio entre nosotros. De hablarnos, y los que no hablan, no sé, no importa. Yo le extraño a la Susana que no ha abierto la boca, pero yo sé que ella es más cuidada, pero tiene razonamientos que siempre me han gustado mucho. Así que, pucha, ¿qué más puedo hacer que agradecerle? Al contrario, Julia, a ti, al contrario. Y fíjate, yo te quiero decir que, bueno, es cierto, coincido con lo que dice Vicenta de la Voz. Yo leí tu trabajo, me conmovió mucho, pero ahora al escucharte, bueno, se me hizo mucho, me tocó mucho más, pues. Sí, claro. Porque transmitiste, bueno, todo el afecto y demás. Y yo sí, pensaba que está también en el trabajo escrito, ¿no? Pero escucharte le da vida, le da otro color, no sé. Pero pensaba bueno, en esos momentos tan difíciles que todos pasamos, como decían, y que muchas veces uno trataba de contener o la función era principalmente continente, pero yo veo en tu trabajo todo un trabajo de contención y análisis. O sea, nunca dejaste de analizar y de
de entrar a las profundidades que hicieron esta transformación posible, ¿no? Porque es una transformación muy grande, ¿no? Era un paciente con muchos recursos, me parece, pero que estaba sobreviviendo, como dice Patti, ¿no? Desde antes. Yo pensaba en esta situación traumática, ¿no? De su infancia, ¿no? Que fue, yo no entendía muy bien por qué ese había sido el motivo de consulta, pero pensaba, para él murieron sus padres y luego aparecieron, ¿no? Que sí. Eso había quedado incluso oculto para el analista, para su analista, que había logrado trabajar mucho, porque este es un paciente muy inteligente, y aparte tenía la posibilidad, y veo que la María de los Ángeles dice que sí, es un hombre muy inteligente, muy culto, muy leído, pero a su vez que también tenía capacidad de tener humor, como él. Yo por eso coloqué, habían otras frases, ¿no? Que me decía, y a mí también me daba risa, como eso que yo le decía, claro, yo quiero ver qué va a hacer usted, y para que a mí me saliera espontáneamente eso, cuando él estuviera con el arpa allá arriba y no con el teléfono, era porque había un momento, un ambiente de que podía decirlo, ¿no es cierto? Y que él podía, entonces habían sesiones que eran muy ricas y otras, como decía la Patricia, que nos agarraba la sombra de esa negra que venía. Pero te digo, yo también me fui a mirar en internet cuando él me dijo lo de las viejas tomando sopa, lo fui a mirar, claro, él miró en espejo las cabezas de los padres tiradas hacia atrás, entonces él lo ve así, y lo ve en estos ojos, él lo describe muy bien, él dice que son imágenes alucinantes. Yo estuve en el museo y las vi, claro, pero es distinto cuando alguien lo está usando, pero era verdad, lo usó como una clave, lo usó como un, ¿cómo hago para acordarme? Como una mnemotecnia casi. Claro. Algo que a mí me llama la atención, Julia, es, o sea, el cambio que el paciente tuvo a través de, yo no sé si esto del COVID precipitó, o sea, como todo ese interjuego entre tú y él, todo el trabajo que se hizo ante la amenaza de la muerte y ante toda esa situación Tragedia. de tragedia, ¿qué tanto eso precipitó el acercamiento también contigo? Porque se ve el cambio. Antes un paciente como muy renuente, muy resistente, te devaluaba mucho por ser mujer y una serie de cosas, ¿no? Que se van viendo, y cómo posteriormente puede valorar la relación y a ti, y se ve cómo ese humor se va, pues, como que se va poniendo en juego también en el tratamiento, y, y me parece muy lindo cómo se va dando el humor también ahí en las sesiones, ante situaciones como tan dramáticas, aparece el humor, que me parece muy importante porque deja ver la vida, pues, ¿no? Y como Claro. y aferrarse a la vida. Se me hizo muy linda esa parte, pues, cómo pueden jugar esas escenas. Sí, por eso lo incorporé, pero también hay algo que yo tengo que reconocer, es de que cuando él llega a verme a mí, yo soy la representante de sus pérdidas, por más que era la persona indicada, la que le dan para que se refugie cuando venga acá en Chile, que tenía un panorama, el panorama de la xenofobia, del estallido, fue muy brutal. Pero yo también representaba, lo tuve que ayudar. Que él todo eso lo tuvo que dejar por su trabajo, pero yo era la que le representaba las pérdidas también, ¿no es cierto? La única ventaja, no somos de los mismos países latinoamericanos, ni el que me lo derivó, ni él y su mujer y yo, no somos de los mismos países. Pero sí pertenecemos a países muy distintos a Chile. La estructura sociopolítico-cultural, digamos. Acá hay una gran separación de clases, una gran separación
política, socioeconómica, eso sigue siendo muy persistente acá. Está bien que está en todos los países latinoamericanos, pero acá es muy claro. En los colegios, en la educación, en todo. A mí me costó mucho también participar en la misma asociación psicoanalítica, fue difícil. Así que para mí ustedes son un bálsamo. Pues qué gusto, Julia. Estamos en tiempo, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero de verdad ha sido un placer escucharte, ha sido un gusto y bueno, comentarles que digamos, nos quedan dos trabajos pendientes del libro. Claro, sí. Y que bueno, ya después del periodo de verano de acá, en septiembre por ahí, o un poco antes, les avisaremos sobre la presentación del trabajo de María Teresa, que probablemente sea desde acá, desde Guadalajara, parece que va a viajar hasta acá, lo cual nos da mucho gusto, pero ya les avisaremos. Y para cerrar con broche de oro, porque la verdad ha sido un placer ver su pensamiento, escuchar sus trabajos, ¿no? Julia, de verdad te volvemos a aplaudir y muchísimas gracias por tu sensibilidad y tu generosidad y lo profundo del análisis con Werner. Ha sido muy, muy lindo. Gracias a todos y gracias, Olga, que llegaste. Gracias, Julia, a ti, tenía que oírte. Claro que tenía que oír. Qué lindo todo. Bravo. Un abrazo a todos, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Adiós. Igualmente. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Sí.